Se sabe que muchos homicidas seriales, desde la infancia, mostraron rasgos de carácter extraños e inusuales, crueldad hacia los demás y falta de remordimiento. Sin embargo, ¿cuántos de los futuros delincuentes decidieron por su cuenta acudir a un psiquiatra para no tomar el camino del mal? Igor Elizarov, también llamado Roman Emeliantsev, ya desde la infancia se dio cuenta de que algo andaba mal con él, y por lo tanto fue a terapia con el propio Bukanovsky, conocido por su trabajo con Chikatilo, Mukankin, Schumann y otros. Un dato curioso es que Igor nació en la ciudad de Shakti, región de Rostov. Este lugar forma parte del llamado Triángulo de la Muerte de Rostov, Rostov, Taganrog y Shakti, en el que durante las últimas 3 décadas han operado 37 maníacos, entre ellos Andrei Chikatilo. El fenómeno de esta zona aún no se ha resuelto y el Triángulo sigue suministrando regularmente a Rusia asesinos en serie. Igor Elizarov nació en 1979 en Shakti. Su aparición fue precedida por acontecimientos bastante trágicos. Los 5 hijos anteriores del matrimonio fallecieron al dar a luz. A pesar de que el bebé era tan esperado, el padre no le mostró mucho amor. Su padre era un hombre bastante cruel y en principio lo humilló de todas las formas posibles. También se conoce que a la edad de 9 años el niño sufrió un golpe en la cabeza debido a que su padre lo golpeó fuerte en el piso de concreto. El golpe pudo haber causado una lesión cerebral traumática, y es posible que sea uno de los factores que incidiera en la conducta posterior del maníaco. Después de lo ocurrido, su comportamiento empezó a cambiar. Lo que más le daba placer no eran los juguetes, sino su peculiar entretenimiento con animales. Atrapó gatitos y cachorros callejeros, así como erizos y los agredió de todas las formas posibles. Le gustaba especialmente ver la agonía del animal, mientras practicaba la autosatisfacción. Elizarov era un chico con una mente vivaz y bastante desarrollado, algo poco inusual en estos casos, y él mismo fue el primero en prestarle atención a su comportamiento extraño. Luego comenzó a estudiar este tema y a leer varias biografías de asesinos en serie, lo que lo asustó mucho. Tan pronto como pudo, le confesó a su madre sobre su trato cruel hacia los animales. También hay una versión que la propia madre lo notó. Sea como fuese, la madre también se asustó mucho. Decidió llevarlo a un psiquiatra, el famoso Alexander Bukanovsky. En 1991, Bukanovsky abrió el Centro Científico de Tratamiento y Rehabilitación Phoenix en Rostov del Don. Él mismo asumió el cargo de presidente de la clínica y su hija Olga se convirtió en la médica jefe. Bukanovsky abogó por la socialización de los enfermos mentales, por romper con los estereotipos sobre los locos terribles y por una organización más civilizada de la atención psiquiátrica. Según las estimaciones de Bukanovsky, tanto en las clínicas rusas como en las extranjeras, entre el 75 y el 90% de los pacientes con enfermedades mentales reciben un tratamiento inadecuado, y con el enfoque correcto, la mayoría de ellos podría llevar una vida normal. La clínica Phoenix se convirtió rápidamente en una de las más populares del sur de Rusia. Residentes de otras regiones e incluso extranjeros, en su mayoría emigrantes de habla rusa, comenzaron a llegar allí para recibir tratamiento. Bukanovsky estaba interesado en el caso de Elizarov y decidió emprender su tratamiento para rehabilitar al chico. De hecho, el propio niño quería curarse. Entonces, estaba dispuesto a entablar un diálogo. Compartió sus sentimientos y emociones con Bukanovsky. Admitió que, además de atormentar animales, disfrutaba imaginando cómo hacerles daño a las personas. El tipo incluso planeó montar un accidente de tren para poder ver a los pasajeros muertos y mutilados. Afortunadamente, no lo logró. Igor buscó sinceramente superar el ansia criminal de asesinar. Al principio, la enfermedad aún progresaba.
El chico comenzó a sentirse atraído por los incendios provocados. Se desarrolló la piromanía, un criterio más de la tríada McDonald's y una tendencia a la destrucción. Desarrolló un amor especial por los cementerios. Le encantaba caminar allí y presenciar los funerales de mujeres. El chico seguía siendo demasiado cruel y su crueldad iba progresando. Sin embargo, con el tiempo todo quedó en nada. Incluso parecía haber comenzado a sanar. Él mismo por primera vez sintió algo parecido a la felicidad. Había logrado superar, por así decirlo, el carácter insociable y permanecer tranquilo. Y luego hasta tuvo novia. Después de la escuela, Igor ingresó al Instituto de Rostov en la Facultad de Economía. Comenzó a visitar el centro de Bukhanovsky rara vez, 2 o 3 veces al año, y gradualmente dejó de recibir tratamiento por completo. Los médicos hablaron con su madre, pero ella no pudo hacer nada, y nadie tenía derecho a obligarlo a someterse a un tratamiento. Pasaron 2 años sin tratamiento. Igor se graduó en el instituto. Tenía grandes esperanzas en cómo sería su vida después de salir de la universidad. Soñaba con conseguir un trabajo bien remunerado y, en general, por así decirlo, vivir una vida cómoda. Sin embargo, no resultó como lo esperaba. No pudo conseguir trabajo. Las vacantes eran todas pequeñas para él. Su novia lo abandonó debido a su situación económica insolvente. Igor cayó en una situación muy trágica. Su estado de ánimo decayó. Tiempo después intentó conseguir un trabajo en la morgue. Más cerca de los cadáveres, esto todavía lo atraía mucho, pero era necesario pagar la admisión a un puesto tan prestigioso. Después de todo, siempre ha habido mucho dinero en la industria funeraria. Por eso, le pidieron al chico $5,000, dinero que el chico no tenía. Toda la frustración acumulada lo llevó finalmente a decidir que como el mundo le escupió tanto, entonces él le escupiría también. En lugar de ahogar sus penas en vodka, las ahogó en violencia extrema. Durante mucho tiempo, no se atrevió a cometer ningún delito. Lo atormentaban las dudas y el miedo a la responsabilidad, pero sus impulsos eran irresistibles. Un día que caminaba por el cementerio, observó a una anciana sin hogar. Al mirarla, se preguntó a sí mismo, ¿vale la pena atacar? Luego de pensarlo por un momento, sus impulsos se apoderaron de él. Atacó a la mujer, la asfixió y al mismo tiempo experimentó un gran placer. La muerte de una mujer sin hogar no le interesó a nadie y por consecuente, el crimen ni siquiera fue investigado, lo que hizo sentir al maníaco que era básicamente impune, que tenía algún tipo de inmunidad. La segunda víctima fue Misha Rashepkin, de 7 años. El maníaco lo encontró cerca de un punto de recolección de chatarra y lo atrajo al territorio de una fábrica abandonada. Allí lo mancilló y luego le quitó la vida. Para ocultar las huellas del crimen, intentó quemar el cuerpo en un montón de basura, pero no funcionó. Al día siguiente, 14 de febrero de 2002, se encontró el cuerpo del niño, pero el maníaco volvió a quedar impune, porque sospechaban del propio padre de Misha. La cuestión es que la familia Rashepkin era considerada disfuncional. El padre de familia, Alexander Rashepkin, de 34 años, bebía mucho y no trabajaba en ningún lado, e incluso golpeaba a menudo a su esposa e hijos. A la esposa también le encantaba beber. La mujer confirmó de buena gana las sospechas de los investigadores. Tal vez así quería deshacerse del tirano de la familia, aunque la propia Elena Rashepkina afirmó más tarde que la presionaron. Bajo presión de los investigadores, el hombre admitió que se emborrachó y le quitó la vida a su hijo a golpes. Más tarde se negó a testificar, pero ya era demasiado tarde. Fue condenado a 12 años de prisión. Su compañero de bebida, Oleg Sorokin, acabó tras las rejas con él. Fue condenado a 2 años por encubrimiento de un delito. Elena pronto fue sentenciada a 5 años en prisión por drogas, y el hermano mayor del niño fallecido, Sasha, terminó en un orfanato. Más tarde, cuando arrestaron a Elizarov, Rashepkin y Sorokin fueron absueltos y se abrió una causa penal contra los agentes. La última víctima del maníaco también fue otro niño de 5 años, que mancilló y asfixió. Hubo testigos que vieron al niño desaparecido alejarse de la mano de un hombre. A partir de los testimonios,
Se elaboró un retrato del sospechoso y comenzaron a revisar a todos los vecinos de la zona con discapacidad mental. Muy pronto los investigadores encontraron al maníaco y lo arrestaron. Elizarov no lo negó e inmediatamente admitió los crímenes. Además, habló de 17 intentos de agresión de mujeres y niños que terminaron sin éxito. Igor Elizarov cumplía al menos 2 criterios de la tríada de McDonald: la crueldad hacia los animales y la piromanía, además de una marcada conducta violenta y antisocial. Aunque mostró una preocupación por su comportamiento, algo inusual en los maníacos, y se sometió a un tratamiento, no fue capaz de controlar sus impulsos asesinos. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿es realmente efectiva la terapia para los psicópatas? Han sido muchos los intentos de tratamiento y rehabilitación llevados a cabo en todo el mundo con psicópatas, y su revisión excedería el objeto de este vídeo. A título de ejemplo, se enumeran algunos: terapias biológicas, electroshocks, lobotomías, tratamientos nutritivos, incapacitación, internamientos preventivos, encarcelamiento, tratamientos con pastillas, tratamientos institucionalizados, tratamientos familiares. Pero me interesa destacar aquí algunas conclusiones interesantes, extraídas de la experiencia obtenida en este campo por los investigadores. La primera de ellas es la ausencia de evidencia científica que avale la eficacia de los tratamientos actuales de la psicopatía, lo cual no implica que ello sea una misión imposible, sino que todavía no se ha dado con la solución al problema. Pero además, no solo resulta que los tratamientos aplicados a los psicópatas han resultado ineficaces para su rehabilitación. Un estudio llevado a cabo por Rice, Harris y Cormier, 1992, indica que algunos tratamientos pueden resultar contraproducentes para ellos, habiéndose determinado una tasa de reincidencia en psicópatas violentos 2 veces superior en los tratados respecto a los no tratados. El principal obstáculo en el tratamiento y rehabilitación del psicópata es el carácter egosintónico de su trastorno. Recordemos que no sienten su trastorno como algo malo, se encuentran cómodos siendo tal y como son, y en consecuencia no ven motivo alguno para cambiar. Si aceptan voluntariamente someterse a ellos, es como siempre por su particular pragmatismo, habitualmente la consecución de beneficios penitenciarios o de cualquier otro tipo. Por si fuera poco, son capaces de aprender todos aquellos conocimientos que les pueden ser útiles de los programas a los que se someten. Los asesinos en serie psicópatas han demostrado en innumerables ocasiones su habilidad para engañar a la psiquiatría, burlando todas aquellas pruebas que suelen ser utilizadas para su evaluación psiquiátrica. Se llevó a cabo un juicio a puerta cerrada contra el maníaco. Igor esperaba que lo declararan loco y lo enviaran a recibir tratamiento, pero un examen psicológico y psiquiátrico confirmó su cordura. Por 2 episodios, en 2004, fue condenado a 15 años de régimen estricto y tratamiento obligatorio. Posteriormente, el criminal confesó el tercer delito y su sentencia fue modificada. En 2008, lo condenaron a 12 años por el crimen de Misha Rashevkin. Al enterarse de la suerte de su antiguo paciente, Alexander Bukhanovsky dijo que este caso confirmaba su teoría. Las personas propensas a la violencia desde la infancia deben ser observadas por especialistas durante toda su vida. El científico sugirió que, si Igor no hubiera interrumpido el tratamiento, habría podido hacer frente al impulso de matar y no habría cometido crímenes tan terribles. En cuanto al propio Igor, no experimentó el menor remordimiento. En una de las entrevistas, el maníaco admitió que cuando lo liberen, comenzaría a matar nuevamente. Tenía fans que crearon una página para el maníaco en las redes sociales, y cientos de mujeres esperaban su regreso y escribían cartas a prisión. El maníaco de Shakti fue liberado en el verano de 2020, cambió de nombre y vive en su ciudad natal. Se encuentra bajo la supervisión de la policía y trabaja periódicamente con psiquiatras. Hasta el momento, no se le ha encontrado cometiendo ningún acto ilegal.